Buenas noches, que Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno que estamos nuevamente por este medio para poder compartir la palabra de Dios y sobre todo que podamos poner en nuestro corazón cada versículo que leamos, cada punto que veamos, y que Dios sea el que se glorifique y nos hable a cada uno conforme a la disposición que tengamos. Antes de empezar, quiero que le demos gracias a Dios por medio de una oración y podamos darle este momento a Él. Señor, te damos gracias porque tu misericordia es nueva cada mañana, y hoy, Padre, venimos delante de ti para que nos hables, para que nos llenes con tu palabra y que podamos atesorarla y ponerla en práctica, Señor Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hemos estado hablando acerca de la oración y hoy vamos a seguir hablando un poquito más acerca de eso. Ahora vamos a ver por qué es importante la oración. ¿Por qué piensa usted que es importante la oración? Pues ahí usted piense un momento y hágase esa pregunta. ¿Por qué es importante la oración para mi vida? ¿Por qué es importante la oración para la iglesia? ¿Por qué es importante la oración como familia? Y ahí usted puede ponerle lo que usted considere para que podamos ver por qué es importante el orar. Hoy vamos a ver 3 puntos acerca de eso y vamos a buscar en Santiago capítulo 4 versículo 8. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Santiago 4:8: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces podríamos decir que la importancia de la oración es porque es un encuentro con Dios. Un encuentro con Dios, como dice aquí en la parte final de este versículo, donde los que estamos de doble ánimo podamos acercarnos a Dios, los que estemos, dice aquí, bueno, aquí dice una parte, pecadores, dice, para que limpiemos nuestras manos, para los que estemos de doble ánimo y para purificar vuestro corazón. Entonces nosotros, al tener ese encuentro con Dios, lo que estamos haciendo es dejar a un lado que Dios obviamente obre en esas partes que acabo de mencionar, que limpie nuestras manos, que nos quite el doble ánimo y que purifique nuestro corazón para que podamos acercarnos a Dios. Entonces de esa manera vamos a tener un encuentro con Dios a través de la oración. Entonces podríamos decir que la importancia de orar es para tener ese encuentro con Dios cada día, no solamente cuando tengamos necesidad de que Él nos responda o que Él nos dé una respuesta. Muchas veces es el deseo de orar venga por tener ese encuentro personal con Dios, tener esa comunión con Él cada día, poder platicar con Él, y también cuando hablamos con Él poder escucharlo. Muchas veces nosotros nos quedamos solo en la parte de exponerle nuestras peticiones, nuestras quejas, nuestros ruegos, nuestras súplicas a Dios, pero para esperar la respuesta de Él, pues quizás no, más bien no esperamos la respuesta de Dios, sino que solo nos quedamos en la parte de orar. Así que póngale ese agregado a usted, de que si usted va a orar con Dios, pues hágalo de que se vuelva ese encuentro cada día, un encuentro personal donde sea un diálogo, no solo sea un monólogo donde una persona habla, sino que tanto usted le habla a Dios como Él habla a su corazón. También vemos otra parte que dice: es importante la oración porque trae un conocimiento especial. Aquí hay un versículo, no aparece la cita, pero si usted alguna vez
lo ha escuchado, pues usted va a dar cuál versículo es. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No me acuerdo qué versículo es ese, pero es uno que hasta lo repetimos. No sé si es Jeremías 3:33 o 33:3, algo así creo que es. Entonces aquí dice la palabra de Dios, le repito, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por eso es que dice que trae un conocimiento. Ok, es Jeremías 33:3. Entonces, como ven, al clamarle a Dios, dice que Él nos va a responder. Y a través de su respuesta, como dice en este punto, nos trae un conocimiento especial donde nos va a enseñar cosas grandes y ocultas que no conocemos. Pero ¿cuál es la importancia? Clamar a Dios. Entonces, bueno, ahí no tuve hoy el momento para buscar esa palabra, que es clamar. Pero según lo que hemos aprendido durante todo este tiempo, lo que usted tiene de ser cristiano y lo que yo tengo de ser cristiano, clamar no solamente es una oración pasiva o una oración donde usted medita, sino que más bien usted está proclamándole a Dios, o está, como dice aquí, clamar, está gimiendo, está con súplica, con ruego, con llanto, podríamos decir, con una necesidad plena de tener esa comunión con Dios o ese contacto con Dios. Usted clama y cuando usted lo hace de esa manera, Él responde, y además de responderle, le da un agregado que le dice, le va a enseñar todas esas cosas ocultas que usted no conoce ni yo conozco. Entonces, como ven, la oración, la importancia de estar en oración es de que en la medida que nosotros nos acercamos a Dios, Él también se acerca a nosotros y nos abre un panorama más amplio. Como decimos, de que igual cuando vamos a la iglesia estamos en 4 paredes, pero cuando usted lleva o tiene la iglesia en su corazón, donde usted se mueva, donde usted se encuentre, pues ahí usted puede usted llevar las buenas nuevas, puede usted platicar con Dios, puede usted recibir respuestas de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en un constante contacto o en un constante diálogo con Dios. Luego vemos otro versículo más en Juan 15:7. Veamos qué dice Juan 15:7. Dice la palabra de Dios: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces podríamos decir que otra importancia de la oración es que suple todas las necesidades del creyente. Ahí usted póngale nombre a cada necesidad que usted tiene y puede ver a la luz de la palabra que hay algo bien importante, que dice que tenemos que permanecer en Él para que sus palabras permanezcan en nosotros. Es decir, si usted no lee la Biblia, si usted no ora, no platica con Dios, pues no vamos a tener ese sentido de permanencia o ese espacio privado, podríamos decirlo de esa manera, ese espacio donde solo cabe usted y Dios, para que también, al igual que usted está meditando en su palabra, está hablando con Dios, también Él de alguna manera, sus palabras permanecen en cada uno. Y entonces al final de eso dice en este versículo: pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué es lo que usted quiere pedirle a Dios? No solamente nos enfoquemos en lo material,
sino que también pidámosle al Señor que su santidad cada día esté sobre nosotros, que su paz, que su misericordia, que su poder, que todo lo que Él nos puede dar esté presente en nosotros para que eso sea hecho en nuestras vidas. Si usted quiere recibir respuesta de Dios, pues aquí vemos estos 3 puntos. Tenemos que acercarnos a Dios, tenemos que clamarle a Él y tenemos que permanecer en Él para que la oración se vuelva efectiva. Ahora bien, vamos a dar la pauta para lo que vamos a hablar el próximo martes. Estamos hablando de los hábitos. Ahora ya hablamos un poco acerca del hábito de la oración, vimos diferentes puntos de eso. Ahora vamos a pasar a otra parte que es el hábito de la meditación espiritual. Entonces aquí vamos a aclarar un concepto bien importante que dice que ya se ha mencionado que meditar no es dejar la mente en blanco, al estilo de la meditación trascendental o de la nueva era. Al contrario de eso, dice que meditar es concentrarse en Dios, en sus obras y en su palabra, para digerir lo que leemos, lo que pensamos de Dios y sobre lo que el texto bíblico significa para nuestra vida. Entonces, si usted se percata de lo que hemos hablado en este concepto, es de que aquí hay algo bien importante, que nosotros tenemos que meditar la palabra de Dios, porque aquí dice lo que leemos para... Cuando usted lee algún versículo, bueno, no sé cuánto le ha pasado eso, cuando leemos un versículo, quizás a la primera nos quedamos así con esa idea o ese pensamiento de qué nos quiere hablar Dios, o simplemente lo leemos como por llenar una rutina de lectura. Pues hoy podemos hablar un poquito de eso, que el hábito de la meditación espiritual va dirigida en ese aspecto de que cada vez que nosotros nos acerquemos a la palabra de Dios, pues nos tomemos ese tiempo para que el Espíritu Santo venga y nos hable acerca de lo que hemos leído, que nos enfoquemos en Dios, en sus obras, en su palabra, para que lo que pensemos traiga un significado a nuestra vida, para que usted y yo podamos entender a la luz de la palabra, a través de la guía del Espíritu Santo, lo que Dios nos quiere hablar. Entonces, como ve, también la meditación es algo importante en nuestra vida espiritual. El próximo martes vamos a hablar un poquito de cómo podemos meditar, cómo podemos fomentar ese hábito y hacia qué va dirigido ese hábito de la meditación espiritual. Como dijimos aquí, solo para aclarar y reforzar eso, es de que no se trata de que usted deje su mente en blanco, de que usted se quede callado pensando o simplemente vea al horizonte y ya no se preocupe más de nada. Al contrario, dice que es concentrarse en Dios. Así que lo dejamos ahí para que el próximo martes hablemos un poco acerca de eso. Amén. Le damos gracias a Dios hoy. Señor Jesús, te agradecemos por este momento que nos das de compartir tu palabra y poder, Señor, este día descansar, poder meditar en ti y sobre todo, Padre, que tu paz y tus fuerzas se renueven cada día en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga, hermanos.